Es muy interesante porque parece que cuando uno consigue un derecho siempre fue así, y sin embargo haciendo esa retrospectiva nos damos cuenta de que no lo fue. No lo fue antes de ayer, como quien dice, ¿no? Desde el punto de vista incluso de nuestra vida, de mi vida, hasta antes de ayer, todavía al día de hoy, pues más o menos llevo media vida, ¿no? Bueno, y de reconocimiento de derechos, pues, eso sí que ha sido antes de ayer, quiero decir, ¿eh? Reconocimientos de derechos efectivos ha sido en el siglo XXI, o sea, ha sido en los últimos años, o sea que ha sido hasta antes de ayer, pero esto no quiere decir que con esto ya no haya ningún tipo de problemas, ¿no? Es decir, una cosa es la legalidad, la realidad formal que establece la ley, y luego es lo que pasa el día a día en la calle, ¿no? Y yo siempre digo que ahí sí que todavía se requiere un desarrollo importante hasta poder decir que no hay ningún tipo de discriminación, ¿no? Discriminación legal, ¿no? Discriminación social ya es otro tema. ¿Más lejano o menos? ¿Más lejano o menos cuál? La social. La social, quiero decir, hay una discriminación social concreta, es decir, todo el mundo, quiero decir, sabemos, hay problemas todavía la gente para decir en el trabajo si es gay, si es lesbiana, etcétera. Y si no lo tiene en el trabajo, lo tiene en el ámbito de los amigos, y si no, en el ámbito familiar. Hay estudios, quiero decir, uno también que dirigió el curso al que te referí antes, de Manuel Soriano, un libro, un ensayo, Tal como somos, donde te das cuenta de que mucha gente, en cierta medida de orientación, vuelvo a decir, homosexual, que podríamos decir afortunada, porque o están casados, o tienen pareja, etcétera, es decir, que se han realizado afectivamente, afectivo-sexualmente, y que están realizadas, en ese sentido, todavía tienen muchas taras, voy a llamar taras, en el sentido de que o no lo ha dicho una de ellas en el ámbito familiar, no lo saben o no lo saben en el ámbito laboral, etcétera. Todavía hay estudios al día de hoy, y no descubro nada, donde todos sabemos que el tema del bullying, del acoso escolar, es mucho mayor a los niños y niñas homosexuales, que el índice de suicidio igualmente en estos adolescentes es sustancialmente superior. Parece que la lucha del movimiento homosexual del siglo XX-XXI es hacia el matrimonio y la paternidad-maternidad. Pero podríamos pensar por esto que es un movimiento un tanto conservador, ya que busca la consecución de la familia como elemento base. ¿No parece un the end un poco burgués? ¿O hay más finalidades y más consecuciones además de estos derechos? Yo no lo diría esa cuestión. A ver, la familia, que para mí, y lo digo, yo creo que es el entramado social más importante de realización de todo individuo. Es decir, tú naces en una familia, te educas en esa familia sin perjuicio de que luego interactúas socialmente, y la sociedad te ayuda también a crecer y a educarte, pero no hay duda de que el núcleo principal es tu familia. Ahí es donde empiezas a formarte, donde empiezas a aprender, por así decirlo, de qué va esto de vivir, ¿no? Y donde te enseñan los primeros resortes para seguir tirando para adelante. Esa es una concepción que se tiene de la familia, pero como todas las instituciones van evolucionando. Es decir, la familia del siglo XXI no es lo mismo que la familia del siglo XIX. Es decir, ahora en la familia del siglo XXI, quiere decir, los propios hijos ven la igualdad entre, si se tratan de un matrimonio o de una pareja heterosexual, entre el hombre y la mujer. También ha habido una evolución importante de la mujer en el ámbito de la familia, en el ámbito de su importancia. Quiero decir, ya no es tampoco, por así decirlo, el hombre quien mantiene a la familia, sino evidentemente es el hombre y la mujer, o la mujer y el hombre, o los dos hombres o las dos mujeres. Es decir, se trata de una evolución. Todo ha ido evolucionando, ¿no?, socialmente. Bueno, pues la familia se ha hecho eco también de esas nuevas realidades, y lo importante es eso, con lo cual no creo que sea todavía un fruto burgués la familia en ese sentido, ¿eh? Al final la familia es el entorno más cercano de uno, y eso siempre va a existir, lo llamemos familia o lo llamemos como queramos, ¿no?
Fernando Grande Marlaska, ¿hay algún hecho en tu biografía que te haya resultado clarificador o que hayas dicho punto y aparte? Como para decir hasta aquí hemos llegado. Por ejemplo. Al día de hoy, por así decirlo, no. Pero evidentemente cuando vas cumpliendo años, yo creo que ya lo único que esperas es ser capaz de seguir creciendo uno y de llegar a esto que leí una vez y que me gustó, ¿no? Lo único ya que espero es llegar a que la hora de la verdad me llegue antes que la hora de la muerte, ¿no? Que es lo que me parece lo más sabio que se puede esperar, que no creo que ocurra, pero bueno, pero ese sería mi deseo. En lo demás, realmente tampoco, no soy pesimista, pero tampoco confío en muchas cosas más. ¿Cuáles son las lecturas que haces? ¿Cuáles son los libros de cabecera del juez Marlaska? Pues últimamente, que ya es desde hace 2 años así, hago mucha relectura de libros que leí hace 20 años, así, sobre todo clásicos rusos, Dostoyevsky, Tolstoy, quiero decir, fundamentalmente esos porque además me parecen tan actuales, es decir, porque hacen un estudio tan claro y tan clarificador de la sociedad, que en verdad en aquellos casos de la sociedad del siglo XIX y la sociedad rusa, ¿no? Pero que me parece que es actual, es decir, que en ese sentido la sociedad, los intereses, lo que mueven a las sociedades, etcétera, han cambiado muy poco, ¿no? Con lo cual te ayudan a interpretar nuestra propia realidad, y luego psicológicamente también el estudio de los personajes, etcétera, ¿no? Y así también conocer a la gente que nos rodea ayuda mucho. Te digo, eso es Tolstoy, también luego franceses, pues también Stendhal y Flaubert, ¿no? Son de los que suelo releer, y sí que he descubierto otros, quiero decir, y leo de vez en cuando, pero son también clásicos que yo no había leído, como Michel de Montaigne, quiero decir, un humanista del siglo XVI francés, ¿no? Cosas así. Eso le sirve para las sentencias, le sirve para su vida laboral también, porque por ejemplo en la psicología sí que podemos ver que Shakespeare aporta un gran conocimiento del alma humana, que se pueden ver esos comportamientos actuales en la consulta, y Shakespeare ya lo relató de una forma tan brutal, tan verídica. Igualmente le sirven estos textos. Por supuesto, y además es que parece que has estado en la mesa de casa, porque a Shakespeare las tragedias sobre todo empezó a leerlas hace un año, porque no había leído nunca las tragedias de Shakespeare, porque tenía un amigo, pues yo con 20 años así, que realmente leía mucho y le gustaba, y le habían dicho, alguien le había comentado que a Shakespeare había que leerle ya pasados unos años, cuando uno ya hubiera tenido un mínimo recorrido vital para darse cuenta, ¿no? O realmente. Y bueno, me parece que podía haberlo leído perfectamente antes. Pero cuando esto me pasa con los rusos, cuando lees, o quiero decir, con los clásicos, cuando los lees pasados los años, haces una relectura, no es lo mismo, es distinto, ¿no? Porque tu vida también ha cambiado. Y Shakespeare evidentemente es actual totalmente, o sea, Hamlet, el hombre que duda en todo momento, ¿no? Que duda hasta el final, sabe que se tiene que vengar, pero no sabe si es correcto o no es correcto, ¿no? Hasta el final, quiero decir, como pues el resto, ¿no? Julio César, etcétera, ¿no? Ahí ves en Julio César a muchos paradigmas de personas del día de hoy, ¿no? Estereotipos, incluso a Bruto, ¿no? Que finalmente actúa no por interés propio, ¿no? Cuando la conjura contra César, sino desde su forma de ver, por el bien de Roma, ¿no? De la cosa pública, ¿no? Además, cuánto se aprende como oradores, ¿verdad? En esos textos. Impresionante. ¿Y le gusta el cine y el cine español? Sí, me gusta. Ahora no sé por qué razón, llevo una temporada que voy menos al cine, pero no hay una razón especial, pero yo he ido mucho al cine. Pues es cierto que en el último año voy menos. Pero bueno, no es por algo especial, no sé. ¿Suele consumir cine español o no? De todo, pero cine español sí, yo te diría que casi especialmente más cine español, pero bueno, no en exclusiva, pero sí me gusta.
Además de estas aficiones, ¿tiene algunas otras? Pues la lectura, el cine, luego ya una afición distinta, pero que llevo años, es nadando. O sea, el nadar es algo que no perdona, ese ejercicio físico todos los días, a las 8 de la mañana. Para mí es algo esencial, el meterme en la piscina 30, 40 minutos y estar ahí. Pues hasta aquí la entrevista. Hemos hecho un análisis de algunos aspectos de su vida, de su trabajo. Le agradecemos desde esta emisora el habernos concedido esta entrevista, sabiendo que en ocasiones es reticente a conceder muchas entrevistas. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.